A lo largo de la historia, los reyes y reinas han tenido sus propias manías, extravagancias y comportamientos peculiares. Hola gente, bienvenidos a Historias, Curiosidades y Misterios. Hoy veremos que reyes y reinas han tenido sus propias manías, extravagancias y comportamientos peculiares, pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un buen me gusta, me ayudará bastante a seguir adelante. Bueno, sin más que decir, comencemos. Número 12. Rey Jaime I de Inglaterra, fue un monarca que marcó una era de transición en las Islas Británicas. Nacido el 19 de junio de 1566, fue hijo de María, reina de los escoceses, y heredó el trono escocés a la tierna edad de 1 año tras la abdicación de su madre. Su educación estuvo marcada por una sólida formación en las artes y la política, preparándolo para su futuro como rey. En 1603, tras la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, Jaime ascendió al trono inglés, uniendo así las coronas de Escocia e Inglaterra bajo un solo soberano por primera vez en la historia. Durante su reinado, Jaime I enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la famosa conspiración de la pólvora en 1605, donde un grupo de católicos intentó asesinarlo durante la apertura del Parlamento. A pesar de estos contratiempos, se le reconoce por sus esfuerzos en promover la paz y la unidad entre Escocia e Inglaterra, así como por su contribución a la cultura con la autorización de una nueva traducción de la Biblia en 1611, conocida hoy como la versión del Rey Jaime. Su legado es complejo, fue criticado por su manejo del gobierno y su vida personal, pero también se le recuerda como un monarca que buscó el entendimiento y el progreso cultural en un periodo lleno de tensiones religiosas y políticas. Tenía una fobia conocida como ecmofobia, el miedo irracional a las espadas y objetos punzantes. Esta fobia era tan intensa que se dice que no permitía que las armas afiladas estuvieran en su presencia, lo cual era inusual para un monarca de la época, cuya seguridad personal a menudo dependía de la presencia de armas y guardias armados. Este detalle añade una capa de humanidad y vulnerabilidad al personaje de Jaime I, recordándonos que incluso los reyes tienen sus propias luchas personales y miedos. Número 11. Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, nació en Toledo en 1479 y fue la tercera hija de los reyes católicos. Su vida dio un giro cuando se casó con el archiduque Felipe el Hermoso en 1496 y se convirtió en heredera de las coronas de Castilla y Aragón tras la muerte de sus hermanos mayores y un sobrino. En 1504, tras la muerte de su madre Isabel la Católica, Juana fue proclamada reina de Castilla, y más tarde, en 1516, también de Aragón y Navarra. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la tragedia y el escándalo. A partir de 1506, no ejerció ningún poder efectivo y su vida cambió drásticamente cuando fue encerrada en Tordesillas por orden de su padre Fernando el Católico y luego por su hijo Carlos I. Tenía una obsesión poco común con su esposo, Felipe de Habsburgo. Para evitar que él se fijara en otras mujeres, seleccionaba damas de la corte especialmente feas. Después de la muerte de Felipe, Juana acompañó su cadáver mientras estaba embarazada y, de vez en cuando, le permitían abrir el ataúd para besarlo y abrazarlo. Curiosamente, su hijo, el futuro rey Carlos I de España, nació en un retrete debido a las circunstancias inusuales. A pesar de ser reina hasta su muerte en 1555, Juana nunca gobernó realmente, y su historia es una mezcla de poder, pasión y locura que aún hoy sigue fascinando al mundo. Número 10. Reina Cristina de Suecia, una monarca que desafió las convenciones de su tiempo, nació el 8 de diciembre de 1626 y fue la única hija legítima del rey Gustavo II Adolfo. Desde su infancia, Cristina fue preparada para ser reina en un mundo dominado por hombres, recibiendo una educación que rivalizaba con la de cualquier príncipe heredero. Su reinado comenzó en 1632, tras la muerte de su padre en la batalla, y fue coronada oficialmente en 1650. Cristina era conocida por su intelecto agudo, su interés en las artes y las ciencias, y su patrocinio a figuras como el filósofo René Descartes. Sin embargo, la vida de Cristina estuvo llena de controversias y decisiones inesperadas. En 1654, sorprendió a Europa al abdicar al trono en favor de su primo Carlos X Gustavo. Su abdicación fue impulsada por su deseo de convertirse al catolicismo, una decisión impactante en una Suecia predominantemente luterana. Tras renunciar al trono, Cristina se mudó a Roma, donde vivió el resto de su vida como mecenas de las artes y figura cultural.
Su legado es uno de individualidad y determinación, dejando una huella imborrable en la historia como una mujer que siguió su propio camino en una época de rigidez social y expectativas de género. Tenía una aversión tan intensa hacia las pulgas que llegó a construir un pequeño cañón, de aproximadamente 15 centímetros, para dispararles cada vez que las veía. Este peculiar detalle resalta la excentricidad de la reina y su disposición a emplear medios inusuales para lidiar con problemas cotidianos. Este cañón es un testimonio de su carácter único y aún se conserva en el Arsenal de Estocolmo, sirviendo como una curiosa pieza de la historia y un recordatorio de las extravagancias personales de Cristina. Número 9. Pepi II fue uno de los faraones más longevos y fascinantes del antiguo Egipto, cuyo reinado se extendió por cerca de 90 años, desde aproximadamente 2278 a.C. hasta 2184 a.C. ascendió al trono siendo apenas un niño, lo que le permitió gobernar durante la impresionante duración de su vida. Durante su reinado, Egipto disfrutó de un periodo de estabilidad y prosperidad, marcado por expediciones comerciales y militares que expandieron la influencia egipcia. Pepi II continuó las prácticas de construcción de pirámides de sus predecesores y dejó su huella en la historia con su complejo funerario en Saqqara. Sin embargo, el largo reinado de Pepi II también vio el comienzo del declive del Imperio Antiguo. Las fuentes históricas sugieren que su gobierno se volvió cada vez más descentralizado con el tiempo, lo que eventualmente llevó a una disminución en el poder central y la autoridad real. A pesar de esto, Pepi II es recordado por su notable longevidad en el poder y por ser una figura prominente en la historia egipcia. Su legado es un testimonio del poder duradero y la complejidad de la civilización del antiguo Egipto. Se cuenta que Pepi II utilizaba una táctica peculiar para mantener a las moscas alejadas de él, ordenaba que algunos esclavos fueran cubiertos de miel para atraer a las moscas y mantenerlas lejos de su persona. Este método inusual refleja las prácticas extravagantes y a veces despiadadas de la realeza en el antiguo Egipto. Este detalle añade una dimensión intrigante al perfil de Pepi II, revelando no solo su ingenio para resolver problemas cotidianos, sino también la jerarquía social y el valor de la vida humana en su reinado. Número 8. Felipe V de España, el primer rey Borbón de España, ascendió al trono en 1700 tras la muerte sin herederos de Carlos II, marcando el inicio de una nueva dinastía. Nacido en Francia y nieto de Luis XIV, su llegada al poder significó un cambio en las alianzas europeas y desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Durante su reinado, Felipe V implementó reformas inspiradas en el modelo francés para modernizar y centralizar la administración española. Su gobierno también vio el desarrollo de políticas que fomentaron la economía y la marina españolas, buscando restaurar la influencia de España en Europa y sus colonias. A pesar de sus esfuerzos por fortalecer el reino, Felipe V luchó con problemas personales, incluyendo episodios de depresión que afectaron su capacidad para gobernar. En 2 ocasiones, anunció su abdicación pero luego se retractó y continuó su reinado hasta su muerte en 1746. Su legado es mixto. Por un lado, se le reconoce por sus reformas administrativas y por otro, su reinado estuvo marcado por conflictos internos y externos que pusieron a prueba la estabilidad de España. Felipe V es una figura clave en la historia española, cuyo impacto aún se siente en la estructura política y social del país. Sufrió de graves problemas de salud mental durante su reinado, lo que añade una capa trágica a su historia. Sus delirios incluían la creencia de que el sol lo atacaba mientras montaba a caballo y que la muerte lo perseguía constantemente. Su miedo a empeorar sus males era tan intenso que se negaba a cortarse el pelo y las uñas. Además, estaba convencido de que su ropa y la de su segunda esposa despedían una luz diabólica, y en ocasiones llegó a creer que se había convertido en una rana. Número 7. Sesostris, es un nombre que se ha asociado con varios faraones de la 12ª dinastía de Egipto, particularmente con Senusreti II y III. Estos faraones son conocidos por su poderío militar, sus campañas de construcción y su papel en la consolidación del medio reino de Egipto. Senusret III, en particular, es a menudo identificado con el legendario Sesostris y es recordado por su gran influencia en la política egipcia y sus campañas militares exitosas que expandieron las fronteras egipcias más allá de Nubia y en partes de Asia. Bajo el gobierno de estos faraones, Egipto experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad económica. Se llevaron a cabo extensas obras de construcción, incluyendo templos, fortalezas y monumentos que aún hoy impresionan por su magnificencia. La figura de Sesostris se ha engrandecido con el tiempo,
convirtiéndose en un símbolo del poder y la grandeza del Egipto antiguo. Aunque las historias sobre Sesostris han sido adornadas con mitos y leyendas, su legado como un gobernante poderoso y constructor prolífico es indiscutible. Algunas historias antiguas, como las narradas por historiadores griegos, han atribuido a Sesostris un gran apetito sexual, aunque es importante recordar que estas fuentes pueden estar influenciadas por la percepción y los prejuicios de sus autores. La veracidad de tales afirmaciones es difícil de confirmar y debe ser considerada con cautela. Número 6. Fernando VI de España, conocido como el Prudente o el Justo, fue el tercer monarca de la dinastía Borbón en España, reinando desde 1746 hasta su muerte en 1759. Hijo de Felipe V y su primera esposa María Luisa Gabriela de Saboya, Fernando ascendió al trono tras la muerte de su medio hermano, Luis I, quien falleció prematuramente. Su reinado se caracterizó por una política de neutralidad en los conflictos europeos, lo que permitió a España recuperarse de las guerras y comenzar un periodo de reformas internas y prosperidad económica. Durante su gobierno, Fernando VI impulsó mejoras en la administración pública y fomentó el desarrollo de las artes y la ciencia, apoyando la creación de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su matrimonio con Bárbara de Braganza fue sin descendencia, lo que eventualmente llevó al ascenso al trono de su hermanastro Carlos III. La muerte de Bárbara en 1758 afectó profundamente a Fernando, cuya salud mental se deterioró rápidamente hasta su fallecimiento el año siguiente. Su legado es recordado como una época de paz y avance cultural en España. Este rey era muy extravagante y tenía un miedo irracional a defecar. Para evitarlo, se sentaba sobre los pomos puntiagudos de las sillas de su habitación. Una forma bastante inusual de hacer de tapón para evitar ir al baño. Número 5. Faraón Peros. El faraón Peros es una figura envuelta en el misterio de las leyendas del antiguo Egipto. Se cuenta que Peros quedó ciego y buscó la cura en los oráculos, quienes le dijeron que podría recuperar la vista si frotaba sus ojos con la orina de una mujer que nunca hubiera engañado a su esposo. Desesperado por sanar, Peros probó primero con la orina de su propia esposa, pero sin éxito. Luego, se dice que probó con la de muchas otras mujeres del reino hasta que, finalmente, encontró una que lo curó. Esta historia, aunque sorprendente y poco convencional, refleja las creencias y prácticas del antiguo Egipto en cuanto a la medicina y la fidelidad. Aunque no hay registros históricos concretos que confirmen este relato, ilustra cómo los faraones eran considerados casi divinos y cómo su bienestar era de suma importancia para el reino. La figura de Peros y su peculiar búsqueda de curación permanecen como un ejemplo de las extraordinarias narrativas que rodean a los líderes del Egipto faraónico. Se bañaba en orina creyendo que tenía propiedades curativas. Su relación con la orina como tratamiento curativo es otro ejemplo de cómo las creencias y prácticas médicas del antiguo Egipto pueden parecer extrañas para nosotros hoy en día. En esa época, se utilizaban una variedad de remedios y métodos poco convencionales, algunos de los cuales pueden ser difíciles de comprender en el contexto moderno. Número 4. Elizabeth de Baviera, conocida cariñosamente como Sisi, nació en 1837 en una familia de la alta nobleza bávara. Su vida dio un giro inesperado cuando se casó con su primo, el emperador Francisco José I de Austria, convirtiéndose en emperatriz de Austria y reina de Hungría. A pesar de su posición, Sisi luchó con las rigideces de la corte vienesa y la presión de ser una figura pública, lo que la llevó a viajar frecuentemente y a desarrollar un profundo interés por la cultura húngara, donde encontró mayor aceptación y libertad. La belleza y excentricidad de Sisi capturaron la imaginación del público, pero su vida estuvo marcada por la tragedia personal, incluyendo la muerte de su hijo menor, el príncipe Rodolfo, en el incidente de Mayerling. A pesar de sus desafíos personales, se convirtió en un símbolo de resistencia femenina y es recordada por su rebeldía contra las convenciones sociales y su pasión por la vida. Su asesinato en 1898 por un anarquista italiano puso fin a su vida compleja y fascinante, pero su legado continúa inspirando a través de películas, libros y obras de teatro que celebran su espíritu indomable. Tenía una preocupación notable por su apariencia física, lo que reflejaba las intensas presiones sociales y estéticas de su tiempo. Su régimen de belleza y ejercicio era riguroso y poco convencional para una mujer de su estatus en el siglo XIX. Sisi se adelantó a su tiempo al reconocer la importancia del ejercicio físico para la salud y el bienestar, aunque tuviera que hacerlo en privado debido a las normas sociales restrictivas.
Su dedicación a mantenerse en forma y su dieta estricta son aspectos fascinantes de su vida que contribuyen a la complejidad de su personaje histórico. Número 3. Actisanes, fue un rey nubio que ha pasado a la historia gracias a las menciones del historiador griego Hecataeus de Abdera. Se cree que podría ser idéntico a Menma-Atresetepenamun Gatisen, conocido por fuentes nubias. Actisanes es recordado por su nombre de Horus, Kanak Merimaat, que significa toro poderoso que ama la equidad. Su reinado se caracterizó por la justicia y la equidad, valores que eran fundamentales en su visión de liderazgo y gobernanza. Según las leyendas, Actisanes conquistó Egipto y fundó la ciudad de Rinocolura en los confines de Egipto y Siria. Su legado como conquistador y fundador de ciudades ha dejado una marca indeleble en la historia del antiguo Nubia y Egipto. Aunque su figura está rodeada de mito y realidad, Actisanes sigue siendo un ejemplo fascinante de los intercambios culturales y políticos entre las civilizaciones africanas y mediterráneas en la antigüedad. La historia de Actisanes y la fundación de una ciudad para criminales es una narrativa que destaca su enfoque único hacia la justicia y el castigo. Según la leyenda, Actisanes creó una colonia para ladrones con la intención de que, al vivir juntos, experimentaran el robo de sus propios bienes y comprendieran el impacto de sus crímenes. Esta medida buscaba ser una forma de rehabilitación a través de la experiencia directa del daño que causaban a otros. Número 2. Luis XV de Francia, conocido como Luis el Bien Amado, fue el rey de Francia desde 1715 hasta su muerte en 1774. Ascendió al trono a la tierna edad de 5 años, después de la muerte de su bisabuelo Luis XIV, y su reinado es uno de los más largos en la historia europea. Durante su gobierno, Francia experimentó un periodo de relativa paz y estabilidad económica, pero también enfrentó desafíos significativos, incluyendo conflictos militares como la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los 7 Años. A pesar de su apodo inicial, la popularidad de Luis XV disminuyó con el tiempo debido a su estilo de vida extravagante y sus numerosas amantes, entre ellas Madame de Pompadour y Madame du Barry. Su reinado vio el crecimiento del descontento público y las críticas a la monarquía que eventualmente llevarían a la Revolución Francesa. Luis XV es recordado por su contribución al desarrollo del arte y la cultura francesa, así como por su incapacidad para implementar reformas significativas que podrían haber evitado la caída de la monarquía francesa. Este rey tenía una fobia a los números 14 y 15. Evitaba usarlos siempre que podía y, en su lugar, usaba números como 13 bis o 16 menos 1. Se cree que esta superstición estaba relacionada con su temor a la muerte. Número 1. Rey Luis XI de Francia, apodado el Prudente o la Araña Universal, fue un monarca astuto y calculador que reinó desde 1461 hasta su muerte en 1483. Su gobierno marcó un periodo de transición de la Edad Media al Renacimiento en Francia. Luis XI es conocido por fortalecer el poder central del monarca a expensas de la nobleza feudal, utilizando tácticas diplomáticas y espionaje para mantener a raya a sus rivales y expandir el territorio francés. Su uso de la diplomacia sobre la guerra le ganó tanto admiración como desdén, pero fue efectivo en consolidar el poder real y sentar las bases para un Estado francés más unificado. A pesar de su reputación de ser despiadado y maquinador, Luis XI también fue un patrón de las artes y las ciencias, fomentando el desarrollo cultural en su reino. Su legado es complejo. Por un lado, es recordado por su gobierno autoritario y sus conflictos con la nobleza, y por otro, por su visión estratégica que ayudó a modernizar Francia. La efectividad de sus políticas se refleja en la estabilidad relativa que disfrutó Francia después de su reinado, preparando el escenario para futuros avances bajo sus sucesores. La paranoia de Luis XI es un aspecto bien documentado de su personalidad y reinado. Era conocido por su paranoia y a menudo llevaba consigo una jaula de hierro, que usaba como protección personal. Y estos son solo algunos reyes y reinas han tenido sus propias manías, extravagancias y comportamientos peculiares. Estas anécdotas nos muestran que, incluso en la realeza, las peculiaridades y excentricidades no eran infrecuentes. No te olvides de suscribirte y dejar un me gusta. Hasta la próxima.